Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos una vez más a otra sesión de EMIVA en su parte de broncoscopía en paciente crítico. Me presento, yo soy el doctor Damián Gutiérrez Zárate. Yo soy especialista en medicina crítica, profesor también del programa de broncos de EMIVA y estoy en la terapia intensiva del Hospital Ángeles Centro Sur en la ciudad de Querétaro. Y el día de hoy me complace en presentar a la doctora Karina Rosa Sánchez. Ella es médico especialista en medicina de urgencias, subespecialista en medicina crítica y con un máster en calidad y seguridad de la atención médica. Es jefa de la unidad de terapia intensiva del Hospital de Ángeles Centro Sur en la ciudad de Querétaro. Y bueno, hoy vamos a revisar lo de lesión por inhalación y quemadura de vía aérea. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al doctor Damián por la presentación. Y como bien lo mencionó, el día de hoy vamos a hablar acerca de la lesión por inhalación y quemadura de la vía aérea. Y los objetivos que nos hemos planteado para esta sesión están descritos en la agenda y los hemos dividido en dos partes. Primero vamos a desarrollar un caso clínico que tuvimos la oportunidad de atender en el Hospital Ángeles Centro Sur este año, referente a la lesión por inhalación y quemadura de la vía aérea, y posteriormente realizaremos una revisión bibliográfica acerca del tema. A continuación, dejo al doctor Damián, quien me apoyará con la descripción del caso clínico. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Este caso clínico se trata de un paciente masculino de 83 años de edad, el cual cuenta con los siguientes antecedentes de importancia: hipertensión arterial de hace 10 años en tratamiento con losartán cada 12 horas, eh, y tiene antecedente también de cardiopatía isquémica crónica y le colocaron estén hace 5 años con tratamiento actual con aspirina y atorvastatina. 100 miligramos de aspirina y 40 miligramos de atorvastatina. Niega otras alergias y quirúrgicos y tabaquismo también, que fue abandonado hace ya más de 15 años. Él presentó o inició su padecimiento actual el día 5 de mayo de este año, después de sufrir quemadura por fuego directo. Y esto fue por una fuga de gas que se presentó en la estufa de su casa. Era un lugar cerrado y al momento de iniciar la chispa para encender la estufa fue cuando presentó pues la quemadura. La quemadura se presentó principalmente en sitios expuestos, que fue en cara, cuello, en ambos brazos y una pequeña región posterior del abdomen en lateral izquierdo. Eh, Acude bueno, llaman al 911, va la ambulancia por él y lo llevan al hospital, al área de urgencias del Hospital Ángeles Centro Sur. A su ingreso, él llega despierto, llega cooperador. No lo habían ya logrado canalizar los paramédicos porque empezaba con edema en los brazos y con dolor intenso, refiriendo dolor intenso sobre todo a nivel de la cara. Estos son sus signos vitales al ingreso, con una TA de 100 sobre 71 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 99 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, saturando al 93% con una mascarilla reservorio a 10 litros. A mi nivel neurológico llegó despierto con un Glasgow de 15 puntos, alerta, orientado. En lo cardiovascular, pues ven, tenía una presión hasta ese momento estable,
ya con tendencia a la taquicardia sinusal. A nivel respiratorio llamaba mucho la atención, bueno, además de las zonas de quemadura, quemadura de vibrisas y un poco de expectoración ya blanquecina con algo de disnea. Se hizo la evaluación y lo que se hizo fue sumar las áreas de quemadura, que fue una quemadura del 30% de superficie corporal total de segundo grado superficial y profundo, con áreas especiales que estaban afectadas, que era a nivel de cara, cuello, todos los miembros superiores desde el hombro hasta las manos por los dos lados, de forma completa, y esta zona que les comento en el abdomen del lado izquierdo. Inmediatamente en la valoración inicial se decide el manejo avanzado de la vía aérea por la sospecha de quemadura de la vía aérea por las lesiones que presentaba, que el paciente ya empezaba con algo de disnea, esta expectoración blanquecina y la quemadura de vibrisas. Se hace mediante secuencia de intubación rápida, se administra fentanil, propofol y rocuronio como bloqueante neuromuscular y con videolaringoscopía con Gleitscope una hoja 4, se observa un edema de glotis y eritema con un Cormal 1, pero un poco de 20%, ya con algo de edema que impedía la apertura total de la glotis. Se logra intubar al primer intento y se logra que pasemos un tubo número 8. Después de esto se coloca catéter venoso central subclavio derecho y se ingresa a la unidad de terapia intensiva para continuar con los cuidados de paciente gran quemado. Al ingreso a la terapia intensiva, en lo cardiovascular, bueno, se continúa la reanimación hídrica desde urgencias con cristaloides, ya el paciente con más hipotensión, fue por eso que se inició con vasopresor con norepinefrina, inicialmente a dosis bajas intermedias a nivel respiratorio, ya en ventilación mecánica invasiva, en parámetros de protección pulmonar. En este momento los parámetros eran relativamente bajos, con un volumen corriente de 400, un PIB de 5 y la FiO2 que necesitaba tampoco no era tan alta, con 40-45% a lo mucho. Y las presiones también de la vía aérea pues eran relativamente normales. Con uresis limítrofes apenas logramos alcanzar en estas primeras horas el 0.5 mililitros kilo hora. Se dejó en ayuno, pero ya a las 24 horas estaba valorando el inicio de la terapia nutricional enteral. Se inició sedación inhalada con isoflorano, y analgesia con fentanilo. A las 12 horas, más o menos de la evolución, ya estando en terapia intensiva, empieza con deterioro hemodinámico progresivo, ya con incremento de las dosis de norepinefrina y necesidad de doble vasopresor con vasopresina. El lactato que observamos hasta ese momento se elevó a 11 con acidosis metabólica importante, disminución de los flujos urinarios y en este momento decidimos hacer un cambio en la reanimación, de empezar ya con coloide, con albúmina específicamente, para tratar de mejorar en general la hemodinamia del paciente y evitar más fuga capilar de los líquidos. También observamos un deterioro respiratorio con incremento de las presiones de la vía aérea y un broncoespasmo que era repetitivo, que era difícil de manejarlo con broncodilatadores inhalados. Por lo tanto, en este punto decidimos hacer la fibrobroncoscopía diagnóstica por la sospecha de lesión por inhalación. Eh, Pues esta es la ficha que normalmente hacemos cuando hacemos el reporte de la broncoscopía. En un paciente de 83 años se hace por sospecha de lesión por inhalación. Fue pues casi a las 12 horas, ya era el otro día, con un Ambu Scope Large. Era un equipo nuevo desechable y los broncoscopistas era principalmente el principal broncoscopista, la doctora Karina Rosas, su servidor de ayudante y otro compañero de la terapia intensiva, el doctor Carlos Alberto Zamorano, que también nos estaba apoyando en el cuidado del paciente. Estas son las imágenes que observamos. Lo dividí aquí las imágenes primero para ver el lado derecho y ya después el lado izquierdo del árbol bronquial. Entonces, la primera imagen que tienen aquí
es la carina principal, donde desde aquí ya observamos lesiones con placas pálidas, con fibrina, blanquecinas y algunos bordes ya carbonáceos que pueden llegar a observar aquí, este, que se extiende predominantemente hacia el bronquio derecho. Entonces, ya en este lado, en el bronquio principal derecho, observamos estas natas de fibrina importantes, placas de fibrina, sobre todo en el bronquio principal derecho, en el bronquio intermedio. Si ven aquí estas como zonas mucoides y ya hacia más distal, sobre todo en RB4, es donde ya empezamos a observar mayor cantidad de fibrina y que obstruía hacia distal a a los bronquiolos ya más distales. Si ven acá, bueno, lo pusimos en pequeñito, pero era como observamos las primeras imágenes lleno de esta zona de fibrina blanquecina que se tuvo que aspirar. Lo primero que hicimos aquí fue se le conoce como descontaminación a esta zona en forma selectiva. Se dieron dos alicuotas de 20 mililitros hasta pues lograr obtener un poquito mejor de visualización, que es esta imagen de ya del final, donde ya no se veía obstruido el bronquio. Después de esto, lo que hicimos fue ya enclavarnos en uno de los bronquios para hacer un lavado bronquioalveolar, específicamente ya para tomar los cultivos para enviarse a laboratorio para análisis en busca de microorganismos. Del lado izquierdo, bueno, otra vez esta imagen de la carina principal. Del lado izquierdo no había tanto zonas de placas o de fibrina blanquecina, más bien lo que ya observamos aquí fue una palidez de de la mucosa y enrojecimiento ya hacia partes distales, zonas de eritema importantes sin fibrina, entonces la lesión principal era sobre todo a nivel de la carina principal y hacia el lado derecho, ¿no? Con estas imágenes que observamos. El diagnóstico que hicimos al final fue una lesión por inhalación grado 2, que ahorita vamos a revisar después en la parte de cómo la clasificamos, y con predominio sobre la carina principal y el bronquio derecho. Después de esto, pues iniciamos inmediatamente manejo específico para la inhalación por inhalación con broncodilatadores nebulizados con bromuro de hipatropio salbutamol, también acetilcisteína, 300 miligramos, el ámpula que es para nebulizar cada 8 horas, y con heparina no fraccionada, 5000 unidades sin diluir cada 4 horas. Esta es una tablita un poco para hacer un resumen de cómo fue la evolución del paciente. Al día siguiente, pues el paciente persistía pues inestable con requerimiento de doble vasopresor, con norepinefrina, vasopresina. Fue como el punto más alto de la respuesta inflamatoria por las quemaduras, con un lactato de 13. Seguía con sedación y analgesia con un RAS de -4. En ventilación mecánica seguíamos con los episodios de broncoespasmo, pero sí ya a lo mejor un poquito más controlados. No tuvimos que incrementar tanto ya la FIO2 en un 45%. Decidimos dejarlo en ayuno, pero igual por la cantidad de vasopresores que necesitábamos. La uresis ya mejorando un poco después de la administración de coloides, con una uresis kilo hora de 7 mililitros. La creatinina había incrementado a 0,66. Teníamos 23.000 leucos, 80% de neutrófilos, y ese mismo día pasa a quirófano. Ya lo había valorado desde urgencias el cirujano plástico, y hasta el día 7 ya pasa para decisión tangencial de todas las zonas de quemadura, que era en cara, todo el scalp, el cráneo, manos, antebrazos y sobre todo en brazo derecho, que era la zona donde tenía las lesiones más profundas de segundo grado profundo, donde se colocó sustituto cutáneo cultivado con Supratel y Epifast. Eh, Al día 9
ya el paciente un poquito más estable, se decide suspender el isoflurano y cambiamos a Precedex con la idea de tratar de progresar la ventilación mecánica. Se le inicia rehabilitación física, ya una dosis un poco más baja de norepinefrina y el lactato ya había disminuido en 2,3. La FiO2 estaba en 40%, ya teníamos parámetros bajos de ventilación y como les comentaba, los episodios de broncoespasmo ya habían cedido un poco más. Aquí es donde decidimos ya empezar la nutrición enteral con Suportán y glutamina. La uresis mejorando ya con una uresis kilora de 0,8 mililitros kilo. La creatinina había disminuido a 1,12. eh, la hemoglobina en 12. Los leucos habían bajado a 11,000 con 80% de neutros. En los siguientes días igual se había mantenido estable. El paciente ya lo teníamos un poquito más despierto con el Precedex, refería a dolor, fue por eso que tuvimos que iniciar infusión de morfina para tratar de controlar esta parte del dolor, ya sin vasopresores, con un lactato en 0,8, con FIO2 al 30%. Ya habíamos puesto al paciente en modalidad espontánea con presión soporte de 12, PIB de 5, pues con la idea de ver qué tanto podíamos progresar con la ventilación de acuerdo a la evolución que habíamos observado. Ese día tuvo distensión abdominal importante, se le tuvo que hacer un ATAC donde observamos una distensión del colon en forma severa. Sospechamos de Clostridium. Se tomaron toxinas a ver que fueron negativas y lo valoró cirugía general y se concluyó un síndrome de Ogilvie, que es casi siempre secundario a una respuesta inflamatoria sistémica que una dilatación importante del colon, pero sin ser de otro origen de obstrucción mecánica. Entonces lo único que se dio fue manejo conservador y procinéticos, evolucionando bien desde ese sentido. Para el día 13, con la idea de tratar de progresar y ver si lo podíamos extubar, hacemos una prueba de fuga, la cual fue negativa. Por lo tanto, decidimos hacer la traqueostomía en forma temprana y se decide que sea abierta en quirófano debido a la lesión importante que tenía a nivel de cuello en cuanto a las quemaduras y el edema, que no lo veíamos viable que fuera por traqueostomía percutánea. El día 14, pues el paciente también ya más despierto, con Dexme, cambiamos el opioide de morfina a buprenorfina, estable en la nivel cardiovascular sin vasopresores, ya fuera del ventilador con una mascarilla traqueal a 3 mililitros a 3 litros minuto. Entre la parte de la distensión abdominal que tuvimos a nivel de colon fue que tuvimos que migrar un poco a una nutrición mixta. En estos primeros días después de la parte que vimos de la distensión del colon tuvimos que cambiar a nutrición parenteral y en este punto ya estábamos migrando a una nutrición mixta para empezar a ver cómo toleraba la parte enteral. La función renal totalmente recuperada con creatinina de 0,9 y afebril. Para el día 18 decidimos ver cómo el paciente estaba para poder él deglutir y tratar de quitar la sonda nasogástrica que tenía y ver si podíamos ya empezar a nutrirlo a él a través de vía oral. Se le hizo una nasofibroscopía y prueba de deglución, en donde observamos estas imágenes que ven aquí, una edema bastante importante de la glotis a nivel laringio con un grado 2 y disfagia por lo tanto severa. Eh, y pues obviamente por esta razón el paciente pues no tenía ni siquiera fuga y pues iba a ser difícil que pudiéramos avanzar en la vía aérea desde ese sentido. Entonces, pues a este punto pues consideramos que sí era buena la decisión que habíamos tomado de la traqueostomía temprana. Y se decide hacer gastrostomía percutánea por endoscopía para poderlo continuar con la nutrición y avanzar con el paciente. Para el día 27 de mayo pasa nuevamente a quirófano, otra vez se hace lavado quirúrgico, escalectomía y las colocaciones de injertos en las zonas que faltaban a nivel de brazo y mano derecha. Y el día 29
Lo que habitualmente hacemos en el hospital para este tipo de pacientes que van a casa con cuidados especiales o con traqueostomía, gastrostomía, hacemos una evaluación multidisciplinaria para prepararlo al egreso. Involucramos principalmente a nutrición clínica, rehabilitación física, foniatría, en este caso por la disfagia y el edema laringio que tenía, y psicología clínica. Y el día 5 de junio se egresa a domicilio. El paciente va a casa con cuidados especiales, prácticamente ya sin requerir oxígeno, pero obviamente con la traqueostomía por la lesión que tenía de la vía aérea y con la gastrostomía que eventualmente se pudieron quitar ambas. Muy bien. Ahora la doctora Karina pues, nos va a presentar la, la parte de la revisión bibliográfica por la lesión por inhalación. Muchas gracias. Ahora haremos una rápida revisión de la lesión por inhalación y la quemadura de vía aérea, enfocándonos principalmente en el diagnóstico y en el manejo. Y para empezar, vamos a ver algunos puntos acerca de la epidemiología y tenemos que se describe que las lesiones por inhalación tienen una incidencia entre el 5 al 35% en los pacientes que son admitidos en los centros o unidades de atención a pacientes quemados. El solo hecho de presentar una lesión por inhalación incrementa la mortalidad de forma independiente entre un 20 y 30% de los pacientes. Tener también un paciente con lesión por inhalación aumenta la estancia en la terapia intensiva, los días de ventilación mecánica, el riesgo de SDRA y de neumonía. Como lo vamos a ver ahorita en la clasificación, está directamente relacionado con la gravedad. Y algo muy importante es que no existe una correlación directa entre la severidad de las quemaduras cutáneas y la severidad de la lesión por inhalación. No porque haya un paciente con quemaduras de segundo grado profundo o tercer grado, quiere decir que vaya en relación con la presencia de una lesión por inhalación y la gravedad. En cuanto a la fisiopatología, se describen principalmente tres insultos que están presentes en estos pacientes. La primera lesión se define como una lesión térmica que se limita a la vía aérea superior, específicamente supraglótica, y es causada por el calor seco, que este se disipa rápidamente y rara vez lesiona las cuerdas, las estructuras anatómicas por debajo de las cuerdas vocales. Esto es muy importante que lo identifiquemos y lo tomemos en cuenta como un primer insulto porque puede desarrollar un edema masivo del orofaringe y laringe y el riesgo de obstrucción en el paciente. El segundo tipo de insulto es la lesión química, que si nosotros identificamos lesiones por inhalación por debajo de la glotis mediante una broncoscopía, va a ser dado por el desarrollo de una lesión química, ya que ésta se localiza principalmente en la vía aérea inferior y es producto de la reacción de los productos de combustión, ya que estos se adhieren a la mucosa y tienen como efecto principal desarrollar en el paciente traqueobronquitis, broncoespasmo periciliar y edema de los bronquios y bronquiolos. Y el tercer insulto es una toxicidad sistémica que principalmente se da a nivel celular, en la mitocondria o a nivel de la hemoglobina, y lo debemos sospechar cuando el paciente tenga datos de intoxicación por monóxido de carbono. El efecto principal es una hipoxia tisular, se inhibe la respiración celular y puede causar acidosis láctica severa en los pacientes. En cuanto a la evolución y las fases, de un paciente con lesión por inhalación, se describen principalmente tres fases bien conocidas y que en el paciente que presentamos ahorita
Se desarrolló de esta forma. En la fase 1, que va de las 0 a las primeras 24 horas, la identificamos como la fase de reanimación, en la que podemos incluir a cualquier paciente que presente lesión por quemadura, ¿no? Los principales riesgos a los que nos enfrentamos específicamente en un paciente con lesión por inhalación es el edema de la vía aérea y la toxicidad por el monóxido de carbono. La fase 2 es la fase, digamos que más crítica, que se da entre las 24 a 72 o 96 horas, y es el periodo de mayor riesgo en el que el paciente puede presentar edema pulmonar. Aquí los pacientes presentan traqueobronquitis, inicia el síndrome de estrés respiratorio y es entonces cuando debemos optimizar el manejo ya como en esta meseta de tratamiento. Y la fase 3 va a partir del día 4 en adelante, en donde principalmente de lo que debemos estar pendientes y tratar son las complicaciones. Y en los pacientes con lesión por inhalación, de forma primordial, la presencia de neumonía. Para el diagnóstico, partimos siempre de la sospecha clínica y se basa en estos 3 pilares, en los antecedentes o en la cinemática del trauma. ¿Cómo fue que se dio el incendio? Si es que fue, esta la cinemática, si fue en un espacio cerrado, si el paciente tuvo pérdida del estado de alerta, el tiempo de exposición que haya sido prolongado o si hubo defunciones en la escena. Posteriormente debemos identificar signos físicos, si el paciente presenta quemaduras faciales, cervicales, víbrisas nasales quemadas, eritema o edema en orofaringe. Y por último, los síntomas que presenta el paciente: estridor, disfonía, tos, sibilancias, esputo carbonáceo, ya que estos son altamente sugestivos de una lesión por inhalación. Y de aquí partimos a identificar de forma oportuna esos datos que nos den esos datos de alarma de que nos estamos enfrentando a una vía aérea difícil, ya que la lesión por inhalación es un predictor independiente de vía aérea difícil per se. De esta forma, nosotros debemos buscar de forma intencionada quemaduras faciales profundas, quemaduras circunferenciales en el cuello, edema significativo en labios, lengua u orofaringe, cambio de voz o disfonía, estridor, que este ya es un signo tardío, cialorrea o disfagia. Ya que a través del tiempo ha habido varias corrientes y algunas promueven una intubación, entre comillas, profiláctico temprana, y algunos proponen que no se intube a todos los pacientes que tengan a lo mejor quemaduras faciales, pero siempre estando vigilando de forma estrecha el desarrollo de alguno de estos signos o síntomas. Definitivamente la tendencia actual será una intubación que sea profiláctica ante la identificación de algunos de estos datos que mencionó arriba y no de rescate, ¿no? Que todo paciente con lesión por inhalación que se intuba de forma tardía es un caos. ¿Y qué otras herramientas diagnósticas tenemos y qué tan útiles son para eh, identificar una lesión por inhalación en un paciente con quemadura? Pues tenemos desde una radiografía de tórax a una laringoscopía. La radiografía de tórax definitivamente la utilidad en la fase aguda o en el momento en el que recibimos al paciente y en la toma de decisiones es pobre. Hay 92% de falsos negativos iniciales y lo único que podríamos identificar son hallazgos tardíos después de las 24 a 36 horas. Y eso nos llevaría a intubar a un paciente de forma tardía. La tomografía de tórax tiene un rendimiento bueno, es superior definitivamente a la radiografía de tórax. Evalúa el parénquima, si hay presencia de edema peribronquial o atrapamiento aéreo, pero tal vez al momento en el que se decide, como en el caso que se presentó, que la decisión fue de forma inmediata, casi en los primeros 20 minutos de arribo del paciente ya se había tomado la decisión del manejo avanzado de la vía aérea, tal vez no sea tan práctica. La toma de la gasometría con coximetría
es esencial cuando sospechamos de intoxicación por monóxido de carbono en nuestros pacientes. Y el uso de laringoscopía es útil para evaluar la vía aérea superior, en donde evaluamos el edema supraglótico, la presencia de hollín, pero no evaluamos las estructuras por debajo de las cuerdas vocales. Y es aquí donde la broncoscopía juega un papel importante y se ha definido como el gol estándar en el diagnóstico, la evaluación e incluso la asociación con el pronóstico en los pacientes con lesión por inhalación, ya que es la única herramienta que nos permite visualizar de forma directa la mucosa debajo de la glotis, la evaluación precisa del nivel y de la severidad de las lesiones, y también tiene capacidad y rendimiento terapéutico porque nos permite tomar muestras de lavado, aspiración y enviar para estudios microbiológicos. Algo muy importante, siempre que realizamos cualquier intervención en el paciente, es saber en el momento oportuno de hacerlo, así como la intubación debemos realizarla cada vez de forma temprana ante datos que nos sugieran o datos altamente sugestivos de que el paciente tiene una lesión por inhalación. De igual forma, el momento de hacer la broncoscopía es importante. Idealmente, y se describe que se debe realizar en las primeras 24 horas después de la intubación. En el caso de nuestro paciente, como les dije, prácticamente el desarrollo de su caso fue como se describe en la bibliografía, ya que después de las 12 horas de ingreso presentó mayor deterioro y pudimos realizar la broncoscopía entre las 2 y las 24 horas de ingreso al hospital. Eh, el hecho de realizar la broncoscopía en las primeras 24 horas post-intubación nos permite hacer un diagnóstico temprano y una estadificación precisa, y esto dará pie a evaluar el pronóstico de nuestros pacientes, ya que si lo realizamos de forma tardía, más allá de las 48 horas después de la intubación, los hallazgos pueden estar enmascarados, ya sea por la inflamación o porque tal vez el hollín con la ventilación mecánica pudo haber sido eliminado y no vamos a estadificar de forma precisa a nuestros pacientes. De esta forma tenemos esta escala que se utiliza a nivel internacional, que es el score abreviado de lesiones por broncoscopía, que nos da 5 grados. El grado 1 es que no hay lesiones, el grado 0 es que no hay presencia de lesiones, el grado 1 son lesiones leves, representan las lesiones más superficiales de la mucosa traqueobronquial. Podemos identificar áreas focales de eritema, depósitos escasos de hollín y no hay edema significativo de la mucosa ni ulceraciones o friabilidad. El grado 2 tenemos lesiones más difusas con una respuesta inflamatoria evidente, eritema que confluye y edema moderado, depósitos de hollín más abundantes y broncorrea moderada, pero aún sin presentar ulceraciones ni friabilidad significativa. El grado 3 ya hay inflamación severa con daño profundo de la mucosa, edema generalizado, la mucosa ya es friable, sangrado fácil al contacto, ulceraciones, broncorrea abundante y depósitos de hollín. Y el grado 4 ya el daño tisular es extenso y encontramos obstrucción de las vías aéreas distales por los detritus y tapones de fibrina. Podemos encontrar también necrosis extensa de la mucosa, desprendimiento de la mucosa o formación de pseudomembranas. Y si recuerdan, nuestro paciente lo habíamos catalogado con una severidad grado 2, ¿no? En la que veíamos una lesión difusa, la respuesta inflamatoria era evidente, la broncorrea moderada, pero no encontrábamos ulceraciones ni friabilidad. Como les mencionaba, el momento de la broncoscopia es importante para hacer el diagnóstico, ya que el grado en el que nosotros ubiquemos a nuestro paciente también nos dirá datos acerca del pronóstico. El grado 0 tiene un excelente pronóstico, ya que se descartaron lesiones significativas. El grado 1 se asocia con bajo riesgo de CDRA y probablemente una extubación temprana. El grado 2, que es moderado, hay mayor riesgo de neumonía
que nuestro paciente presentó y tuvo una ventilación mecánica prolongada, más de 7 días, lo que nos hizo llevarlo a, traqueostomía y tomar la decisión también de forma temprana. El grado 3 y 4, que es severo, hay una alta correlación con el CDRA, la ventilación prolongada e incluso se asocia con mayor mortalidad. En este documento de panel de expertos también, recomiendan apropiado o inapropiado el realizar lavado, broncoalveolar en nuestros pacientes con lesión por inhalación. Y ellos definen que el lavado terapéutico inicial es apropiado en pacientes que se definan con lesiones moderadas, severas o severas. Y lo determinan como inapropiado en aquellos que hemos determinado que tienen una lesión leve, ya que el riesgo es mayor que el beneficio que se obtendría al hacer un lavado. El objetivo de hacer un lavado por broncoscopía en un paciente con lesión por inhalación es eliminar los tapones mucosos, tapones de fibrina, mejorar la mecánica ventilatoria y prevenir las atelectasias. ¿Qué limitaciones nos encontramos al hacer, la broncoscopia en un paciente con lesión por inhalación? Que no podemos evaluar la vía aérea tan distal. La visión a lo mejor puede ser imposible por el edema que presenta el paciente, sangrado o secreciones, y esto va en relación del grado de severidad de las lesiones. El grado de lesión puede evolucionar en las primeras 24 o 48 horas y, pues, definitivamente requiere un operador entrenado. Los riesgos de realizar una broncoscopia en un paciente, bajo estas condiciones realmente son bajos, pero están bien descritos y los hemos observado cuando realizamos una broncoscopia, la hipoxemia, que generalmente es transitoria, barotrauma, sangrado, principalmente cuando nos enfrentamos a unas lesiones grado 3 o 4 por la mucosa friable, o neumonía asociada al procedimiento, pero esto es raro si tomamos las precauciones que y recomendaciones que nos han dado en las primeras sesiones. El manejo de la vía aérea en un paciente con lesión por inhalación, como mencionábamos, siempre debemos considerar una vía aérea difícil de inicio, ya que el edema es rápido y progresivo. La intubación se sugiere que sea temprana y profiláctica ante signos de obstrucción. Si identificamos quemaduras faciales, cervicales extensas, edema orofaringeo o que tengamos necesidad de trasladar a un paciente. Tal vez en mi unidad no tengo la capacidad resolutiva para poder atender a ese paciente, pero lo he recibido en el servicio de urgencias y lo tengo que trasladar a un tercer nivel. Entonces también se recomienda realizar la intubación de forma temprana. El tubo endotraqueal con el que intubemos a nuestro paciente tiene que ser de un buen diámetro, se sugiere de 8 para arriba, ya que un tubo más pequeño nos impediría realizar la broncoscopía terapéutica, y siempre debemos considerar la traqueostomía de forma temprana si anticipamos en nuestro paciente una ventilación mecánica prolongada. Ya casi para terminar, un par de diapositivas acerca del manejo de los líquidos, que es em, similar a cualquier paciente con lesiones por quemadura. Las últimas guías 2023 igual recomiendan iniciar la reanimación con 2 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada, con la particularidad de que en los pacientes con lesión por inhalación podríamos considerar que requiera un mayor aporte de líquidos por el solo hecho de tener lesiones en la vía aérea, siempre evaluando los requerimientos o individualizando las necesidades de cada paciente. Debemos considerar el uso del albúmina, especialmente en un paciente gran quemado o en pacientes que tengamos una reanimación difícil. El monitoreo de la reanimación, como bien lo sabemos, evaluar la diuresis horaria, y las últimas guías nos recomiendan medir la presión intraabdominal de forma selectiva en pacientes con alto riesgo de hipertensión intraabdominal, por ejemplo, aquellos en los que hemos utilizado más de 6 mililitros por kilo
por porcentaje de superficie corporal quemada e incluso medir la presión intraocular en los pacientes que tengan quemaduras faciales profundas o aquellos en los que hemos utilizado grandes cantidades de volumen para la reanimación hídrica. En cuanto a la ventilación mecánica, el panel de expertos que se publicó en el 2023 no difiere de lo que se sugiere a nivel internacional, que utilicemos estrategias de protección pulmonar, volúmenes corrientes bajos, menos de 6 mililitros por kilo de peso para el peso ideal, limitando las presiones, principalmente la presión meseta menos de 30, idealmente menos de 27, y siempre considerar las intervenciones adyuvantes, la posición prono, el bloqueo neuromuscular, el óxido nítrico, análogos de prostaglandinas o incluso utilizar ECMO veno-venoso. Lo que no se recomienda, utilizar parámetros que no entren en protección pulmonar o utilizar ventilación de alta frecuencia. En cuanto a los medicamentos y a la terapia nebulizada, como se mencionó y se utilizó en nuestro paciente que se describió en la primera parte, la heparina nebulizada, ya que funciona como anticoagulante local, previene la formación de tapones de fibrina y reduce la obstrucción distal y se utiliza una dosis de 5.000 unidades cada 4 horas para lesiones moderadas a severas. No lo recomiendan para pacientes que tienen lesiones leves, ya que el riesgo supera al beneficio. Los otros medicamentos nebulizados utilizados en estos pacientes, la N-acetilcisteína como mucolítico. Su uso es apropiado en lesión moderada, de igual forma incierto en pacientes con una lesión leve. Y broncodilatadores como el salbutamol, apropiado en pacientes con lesión moderada severa e incierto en pacientes con lesiones leves. Las terapias que definitivamente no se recomiendan de primera instancia en los pacientes con lesión por inhalación, los antibióticos profilácticos sistémicos, ya que aumenta el riesgo de infección por gérmenes resistentes, y los corticosteroides sistémicos, ya que no dan un beneficio mayor a nuestros pacientes, aumentan la mortalidad y la presencia de infecciones. Y como conclusiones, podemos definir que la lesión por inhalación es un predictor independiente de mortalidad. Esto quiere decir que si tenemos un paciente con lesiones por quemaduras y en el que sospechemos una lesión por inhalación, eso ya confiere mayor gravedad y, como vimos, hasta un 20-30% de mortalidad. El diagnóstico definitivo y pronóstico es broncoscópico con la clasificación que mencionamos, el score abreviado de lesión. El manejo de la vía aérea lo debemos asegurar de forma temprana y utilizar un tubo endotraqueal de un calibre grueso, de 8 para arriba. El manejo de los líquidos, iniciar con 2 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada, tomando en cuenta que si nuestro paciente presenta lesión por inhalación, puede requerir un incremento de este aporte, por lo que debemos monitorizar e individualizar el aporte de los líquidos en nuestros pacientes. El manejo de la ventilación siempre debe ser con protección pulmonar. Y como adyuvante utilizamos terapia nebulizada, heparina, N-acetilcisteína, salbutamol, que es apropiado su uso para lesiones moderadas a severas, evitando siempre de forma estandarizada el uso de esteroides y antibióticos profilácticos sistémicos. Con esto terminamos la sesión. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a sus preguntas o comentarios. Cari, Damián, aquí les hacen una pregunta. Para la descontaminación de la vía aérea y visualizar las lesiones, ¿recomiendan realizarlo con bicarbonato?
No, de hecho, ahí es solamente con solución. Durante la descontaminación, cuando hacemos la broncoscopía, en la evaluación inicial solamente es como se maneja habitualmente con solución salina, al 0,9%. No, no hace alguna diferencia que le pongamos bicarbonato a lo mejor para hacer más fluidas esas eh, secreciones de fibrina o algo. Idealmente aquí pues es el manejo ya tanto con la heparina como la acetilcisteína que nos va a ayudar a prevenir eso. Incluso las recomendaciones son que si son lesiones graves, severas, se pueden hacer broncoscopías repetitivas con lavados repetitivos si es que se considera necesario, ¿no? Si vemos que el paciente tiene muchos secreción que se tiene que estar aspirando a cada rato, que estamos viendo que se están formando atelectasias, entonces sí podríamos hacerlo en forma seriada. Sobre todo es más en las lesiones severas, pero no para moderado. No sé si eso respondió su pregunta. Sí, gracias. Gracias. De momento no tenemos más preguntas, en el chat. No sé si alguien le quiera hacer a micrófono Hola, ¿qué abierto. Adelante. tal? Yo tengo una duda. Sí, la escuchamos, ¿Los doctora. esteroides sistémicos están contraindicados? Mi duda es, ¿también los nebulizados están contraindicados? No, no están contraindicados, pero no se recomiendan como el uso de broncodilatador en acetilcisteína o incluso la heparina. Entonces, podrían utilizarse, pero los únicos que sí están contraindicados son los corticosteroides sistémicos. Sí. Ahí yo creo que también depende de evaluar el paciente. Si a lo mejor con lo puro broncodilatador, con salbutamol y patropio es suficiente para disminuir los episodios de broncoespasmo, pero sí tendría que ser como individualizado. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que la quiera poner en el chat o a micrófono abierto?